En este vídeo vamos a aprender diferentes aspectos sobre el arte islámico. En un primer apartado veremos elementos arquitectónicos y en un segundo bloque los edificios islámicos con sus características, decoración y tipos de edificios que podemos encontrar. Bien, uno de los elementos arquitectónicos más usados es el arco y el más usado es el de herradura, que su nombre viene pues, de la herradura de los caballos. Este tipo de arco ya lo usaban los visigodos. Y bueno, podemos encontrar también diferentes tipos de arcos como los trilobulados, los polilobulados, los entrecruzados. Algunos arcos tenían dovelas, que son unas partes o piezas marcadas. Y normalmente las dovelas son paralelas y usan dos colores y pueden contener dibujos, y las que no tienen serán lisas. Por ejemplo, el más común sería como el que vemos aquí, una roja, otra dovela blanca, otra roja, así sucesivamente. Y este ejemplo en concreto lo podemos encontrar en la mezquita de Córdoba. A veces los arcos tienen alfiz. El alfiz es un marco, como un cuadro alrededor del arco que lo toca solamente por los lados. Los arquitectos también usaban la cúpula y la bóveda y a veces las decoraban con mocárabes, que los mocárabes son adornos y tienen forma geométrica y caen como pequeños picos. Y estos mocárabes los podemos encontrar en los techos, en las bóvedas, en los arcos. Vale, a veces las construcciones usan columnas de edificios más antiguos para así aprovecharlas. En el caso de la península ibérica, los constructores islámicos cogen columnas romanas o columnas de iglesias visigodas y por eso muchas veces en un mismo edificio no hay columnas iguales, sino que son todas diferentes. Y existe una diferencia entre columna y pilar. Las columnas son redondas, mientras que los pilares no. Y los pilares pueden ser cuadrados, rectangulares, con forma de octógono, es decir, con 8 lados y demás formas. Otros elementos que podemos encontrar pues son las celosías. Son rejas de madera y a veces tienen unas formas complicadas. Y con estas celosías la gente desde fuera no puede ver qué hay dentro de las habitaciones de las casas, pero también puede haber celosías en las ventanas y entre unas habitaciones y otras. Vale, pasamos ya al siguiente bloque, que son los edificios islámicos. Aunque antes de ver las características, vamos a contextualizar un poco el lugar donde se encuentran estos edificios. Y es que los países donde nace el Islam son países secos, es decir, que no llueve y hay desiertos de arena, pocas plantas. Por eso la arquitectura islámica va a llenar los edificios por dentro de mucho color, de jardines y de agua. Bien, los arquitectos islámicos usan sobre todo formas cuadradas. El cuadrado es la forma básica en la arquitectura islámica, igual que lo era en la arquitectura griega. Pero también usan el cubo, como por ejemplo lo podemos ver en la Kaaba, que era, si lo recordáis, la piedra sagrada del Islam. En general, los edificios son bajos, con unas terrazas planas y, como hemos mencionado antes, con jardines y fuentes. En cuanto a la decoración, los constructores islámicos cogen los elementos de los países donde van para decorar sus edificios, es decir, se empapan de otras culturas. Por eso la decoración, el adorno, al fin y al cabo, ¿no? Todo lo que están decorando, es muy, muy rica esa decoración y tiene unas formas muy diferentes. Usaban diferentes tipos de decoración, como por ejemplo son las que vamos a ver, la decoración geométrica, la vegetal y la caligráfica. En cuanto a la decoración geométrica, pues va a tener dibujos enlazados, cruzados, mezclados y formando unos dibujos complicadísimos. Y a estos dibujos les vamos a llamar arabescos, ya que lo usan los árabes. En cuanto a la decoración vegetal, es aquella decoración en forma de plantas o de frutas. Y muchas formas de estas no son copiadas de la realidad, sino
que son fantásticas y se repiten muchas veces y siempre iguales en todo el edificio. El color, como ya hemos dicho, es muy importante en la cultura islámica, ¿vale? Y van a emplear muchos colores alegres, vivos. Y esos colores nos recuerdan a la primavera para hacer más feliz la vida de las personas y siempre con un fin, ¿vale? Para recordar a las personas que Alá es bueno y ha hecho un mundo bonito para que las personas sean felices. Y el último tipo de decoración es la epigráfica. Este tipo de decoración consiste en adornar las paredes, los techos y demás lugares con palabras, con frases y con oraciones del Corán, que recordemos es el libro sagrado del Islam, como la Biblia para los cristianos. Vale, y por último pasamos a los tipos de edificios islámicos, que veremos las mezquitas, las madrasas, los palacios, los zocos y los baños. Vayamos con las mezquitas. Estas mezquitas son edificios muy interesantes. Las personas van a las mezquitas a rezar, pero también a reunirse para oír al imán, que el imán es el jefe de la mezquita, ¿vale? Entonces, se reunían para escuchar al imán hablar del Corán, aunque no solamente hablaban del Corán, sino también de leyes, de política, economía, de las diferentes costumbres. Hay dos tipos de mezquitas. En el centro de la ciudad, que se le llama la mezquita mayor o al-Jama, y las mezquitas de cada barrio, más pequeñitas. Y el día de ir a la iglesia para los cristianos es el domingo, como bien sabéis, pero para los musulmanes es el viernes. Pasemos a las partes de la mezquita. Vamos a ver dos zonas diferenciadas, una abierta y una interna o cerrada. En esta zona abierta va a haber un patio con pórticos. Tienen una forma cuadrada o de rectángulo y hay fuentes o lavabos, ya que las personas tienen que lavarse antes de rezar, ¿vale? Los musulmanes se asean antes de rezar. A esto le vamos a llamar ablución, a este acto de asearse antes de rezar. Fuera de la mezquita encontramos los minaretes, a los que también les vamos a llamar alminares o minaretes. Y estos minaretes son torres desde donde una persona llamada almohadano llama al resto de creyentes a que vayan a rezar. Y los minaretes o alminares pueden tener diferentes formas, como por ejemplo cuadrada, como la Giralda de Sevilla, aunque también puede tener 8 lados, octogonal o en forma de cilindro, ¿vale? Diferentes formas. Y los minaretes, pues, son una parte muy importante de la mezquita y representan poder. Venga, en la parte interna de la mezquita hay diferentes elementos. En el centro está el mihrab. El mihrab es una zona vacía, como un hueco, y a veces llega a ser una habitación pequeña. Este lugar nos va a marcar dónde hay que mirar para rezar, ya que, como sabéis, los musulmanes rezan mirando hacia la Meca, de manera que el mihrab nos indica en qué dirección se encuentra la Meca. Delante del mihrab hay un arco y el muro en el que se sitúa el mihrab se llama Qibla. Otro elemento que encontramos en la mezquita es el mimbar. Mimbar, que es donde el imán, es decir, el sacerdote, se sube para hablar a la gente. Y el mimbar es una parte muy adornada y puede ser de madera, de mármol, de piedra. Y encima de este mimbar hay una cúpula para simbolizar el poder del imán. A esta parte cubierta de la mezquita donde se reza la denominamos aram y suele tener una forma cuadrada. Este lugar de oración, este aram, tiene naves como si fueran pasillos y están separados por columnas unidas por arcos. Vale, veamos algunos ejemplos de mezquitas. Por ejemplo, en Estambul, en Turquía, se encuentra la mezquita azul o mezquita de Ahmed. Otro ejemplo de mezquita, la gran mezquita de Damasco o el Domo de la Roca en Jerusalén
o la conocida también Mezquita de Córdoba. Vayamos a otro edificio islámico, la madrasa. La madrasa es la escuela donde se enseña la religión islámica y se estudia el Corán, además de las leyes. Y allí, en la madrasa, viven profesores y alumnos. La madrasa también tiene un patio en el centro con una fuente y alrededor del patio hay diferentes habitaciones y salas grandes para las clases. Dentro de la madrasa también solía haber mezquita. Vale. Un ejemplo de madrasa podría ser la del Sultán Hassan en el Cairo. Otro edificio, los palacios. Los palacios los podemos encontrar tanto en la ciudad, cerca de la mezquita, como en el campo, ¿vale? Y tienen una muralla con torres en las esquinas y a veces torres en diferentes sitios para mirar quién viene y para defender el palacio. La parte del centro del palacio es el patio y alrededor del patio están las habitaciones, como los salones, los dormitorios, los baños. Y la habitación más importante es el Salón del Trono, que posee grandes cúpulas. Y en esta sala, en el Salón del Trono, el jefe político recibe a las visitas. Hay también una zona abierta con jardines y fuentes con mucha agua. Y un gran ejemplo de palacio es la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada, por cierto, fue el palacio del último rey musulmán de Europa. Y es un palacio muy grande con mucho lujo y belleza. Y tiene murallas y torres y por fuera parece un edificio militar, es decir, para los soldados. Pero por dentro, está ricamente decorada, con jardines, fuentes, patios, salones. ¿De acuerdo? Vayamos a los zocos. Como ya sabéis, el zoco es un mercado y es un lugar donde hay muchas tiendas, talleres, almacenes y siempre hay gente. Y los zocos suelen estar situados cerca de las mezquitas. Y a veces tienen tejado y otras veces solo están cubiertos por un toldo de tela para protegerse del sol. Y otro lugar destacado de las ciudades islámicas son los baños públicos. Se encuentran también cerca de las mezquitas, ya que, como he dicho antes de rezar tienen que practicar la ablución, es decir, asearse antes de rezar. Y además los baños eran un sitio para reunirse y hablar con los amigos o descansar. Y en la ciudad de Bagdad, en el siglo XIII, llegó a haber unos 5.000 baños. Y eso ha sido todo sobre el arte islámico. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.